Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. Om. Hung. Hung. Pues buenos días a todos, amigos. Bienvenidos. Bienvenidas a las personas que están llegando, bienvenidas a las personas que están en línea. Aquí ahorita no los podemos ver a ustedes, pero Bodhicámala está viéndolos y atentos a lo que necesiten. Pueden utilizar el chat. Y pues bienvenidos a este día muy especial que tenemos aquí en el Centro Budista, en donde tenemos la visita de dos personas para nosotros súper importantes, que son Nagapriya, que es el presidente de este Centro Budista, y Subhuti, que ya lo presentaremos en un ratito. Ahí está Subhuti. Y bueno, vamos a tener un programa primero de una meditación que va a dirigir Nagapriya, y después tendremos la charla del día, que es la charla con Dharmachari Subhuti. Y a mí me toca hoy presentar a mi amigo y maestro Nagapriya, preceptor. él me ordenó en 2019. Nagapriya es un preceptor público y privado, y lo que eso significa es que tiene la responsabilidad aquí en México de Latinoamérica de ordenar a hombres y de recibir a la vez a estos hombres en nuestra orden. Forma parte a la vez del colegio de preceptores, que son un conjunto de personas, de miembros de nuestra orden, que se encargan de pues conservar los principios de nuestra orden. Y pues es un hombre que ha vivido los últimos 10 años. ¿Cumpliste 11. 10 años? Ya, 11 años. 11 años en México. Él es un hombre inglés. Ya es residente. Oh, esperen. Ya es residente oficial de México y tal vez sea propiamente mexicano en unos años, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, es un muy buen amigo mío, Nagapriya. Yo le tengo mucho cariño. Es una persona que desde que llegó a México, ha apoyado a que la sangha crezca, a que las personas se comprometan, a que haya cada vez más claridad en cómo nosotros practicamos y entendemos el Dharma, y ha sido una pieza fundamental para el surgimiento de esta sangha en particular y de este centro budista. Entonces, pues nos tiene pues con mucha alegría tenerlo aquí, y bienvenido a Nagapriya. Gracias, Mati. No estaba esperando una introducción, pero tenemos el texto de los preceptos. Eso. Los refugios y preceptos, sí. Bien, pues es un gusto ver tantos miembros de la orden aquí en Toluca, y también mitras y amigos para este evento tan especial con la visita de Subhuti. Y pues en la primera parte vamos a hacer una meditación. Estoy suponiendo que todos hemos aprendido meditación aquí en el centro de Toluca o en otro centro Triratna anteriormente, porque no propongo introducir la meditación desde cero. Lo que vamos a hacer es cantar lo que se llaman, gracias, los refugios y preceptos. Habitualmente se hace al unísono o en llamada y respuesta, Richard Mati. Sí. En llamado y respuesta. En llamada entonces vamos a hacer los refugios y preceptos en llamada y respuesta.
Y solo para recordarles, eso es para establecer o reafirmar nuestro compromiso con la ética budista, particularmente los 5 preceptos, y podemos ver un vínculo muy íntimo entre la ética y la meditación. Incluso podemos pensar en la meditación como un proceso de cultivar estados mentales hábiles, estados mentales benéficos. Y la meditación que vamos a hacer es atención plena a la respiración. Vamos a hacerlo en las 4 etapas. Y voy a dar algunas pautas como breves durante la meditación, pero no tanto, ¿no? Algunos recordatorios en caso de que estamos por otro lado en la mente, para recordarnos qué es lo que estamos haciendo. Pero quizás solo para ofrecer una directriz general sobre la meditación. Yo creo que a veces el peligro es que enfocamos mucho en la técnica que estamos siguiendo. Por ejemplo, pensamos que la meta es aprender cómo contar hasta las 10 con la respiración, pero eso no es la meta. Eso es parte del medio. La meta es estar más conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y podemos pensar en estar más conscientes primero del cuerpo, el cuerpo físico, digo. Eso empieza con la postura, estar conscientes de cómo es tu postura, si estás durmiendo, por ejemplo, si estás incómodo o cuáles son las sensaciones que estás viviendo dentro del cuerpo. También podemos pensar en las emociones que van surgiendo, los sentimientos que van surgiendo, o sea, ansiedad, miedo, emoción, amor, lo que sea, ¿no? Y por otro lado, los pensamientos también, una atención. Muchas veces me parece, no estamos conscientes de cuáles son los pensamientos que están pasando por la mente y a la vez esos pensamientos están influyendo nuestra forma de relacionarnos y nuestras emociones. Entonces, solo estoy destacando el hecho de que o por medio de esta práctica de atención plena a la respiración, estamos en un proceso de conocernos de manera mucho más plena y lograr lograr un estado de integración donde estamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces no es que de pronto pensamos, no, me siento muy bien y de pronto gritamos a alguien y no sabemos por qué, ¿no? Ese tipo de estado mental. Entonces, ya más gente llegaron. Bienvenidos a ustedes. Y vamos a empezar con los refugios y preceptos en llamada y respuesta. Y después entramos directamente en una meditación de aproximadamente media hora o menos. ¿Está bien? Los refugios y preceptos en llamada y respuesta. Namo tassa Namo tassa bhagavato arahato bhagavato arahato samma sambuddhassa. samma sambuddhassa. Namo tassa Namo tassa bhagavato arahato bhagavato arahato samma sambuddhassa. samma sambuddhassa. Namo tassa Namo tassa bhagavato arahato
Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa Buddhaṃ Saranang Gacchāmi Buddhaṃ Saranang Gacchāmi Dhammang Saranang Gacchāmi Dhammam Saranang Gacchāmi Sanghang Saranang Gacchāmi Sanghang Saranang Gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ Saranang Gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ Saranang Gacchāmi Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchāmi Dutiyampi Dhammam Saranang Gacchāmi Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchāmi Dutiyampi Sangham Saranang Gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ Saranang Gacchāmi Tatiyampi Buddham Saranang Gacchāmi Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchāmi Tatiyampi Dhammam Saranang Gacchāmi Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchāmi Tatiyampi Sangham Saranang Gacchāmi Panatipata Anatipata Veramani Vermeni Sikkhapadang Sikkhapadam Sammadiyami Sammadiyami Adinadana Adinadana Veramani Vermeni Sikkhapadang Sikkhapadam Sammadiyami Sammadiyami Kamesu Kamesu Miccachara Miccachara Veramani Vermeni Sikkhapadang Sikkhapadam Sammadiyami Sammadiyami Musavada Musavada Veramani Vermeni Sikkhapadang Sikkhapadam Sammadiyami Sammadiyami Suramereya Suramereya Maja Maja Amadatana Amadatana Veramani Vermeni Sikkhapadang Sikkhapadam Sammadiyami Sammadiyami Sadhu 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 Con acciones de amor y bondad Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límite Con generosidad sin límite purifico mi cuerpo. purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz Con comunicación veraz purifico mi habla. purifico mi habla. Con conciencia clara y lúcida Con conciencia clara y lúcida purifico mi mente. purifico mi mente. Entonces vamos a entrar directamente en una meditación de más o menos media hora.
Atención plena a la respiración. Solo les recuerdo que en esta primera etapa estamos usando los números después de la exhalación para ayudar a enfocarnos en la experiencia de inhalar y exhalar. Entonces inhalo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, hasta el 10 y empiezo de nuevo. Y durante esta primera etapa podemos poner atención en el cuerpo físico y la postura. Podemos recordarnos que sí tenemos un cuerpo físico y podemos sentir las sensaciones que surgen adentro de él. Podemos sentir la energía del cuerpo.
Y si nos perdimos en pensamientos y distracciones, podemos regresar al cuerpo en sí y retomar conciencia de la respiración y de los números. Ahora en la segunda etapa, colocamos el número antes de la inhalación, poniendo un poco más de tensión en ese momento cuando recibimos el aire, cuando inhalamos. Cuento 1, inhalo, exhalo. 2, inhalo, exhalo, hasta el 10 y empiezo de nuevo. Podemos estar atentos a cualquier emoción que va surgiendo, notándola. Y continuamos cultivando atención plena.
Estamos a la tercera etapa y podemos revisar muy brevemente dónde está la atención. Estamos enganchándonos con pensamientos. Estamos adormilados. ¿Dónde está la atención? En esta tercera etapa, soltamos los números y seguimos atentos al vaivén de la respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación como impacto en el cuerpo físico. Cómo impacta en el cuerpo físico.
En esta etapa final, podemos dirigir la atención en un solo punto, quizá el punto donde el aire entra y sale del cuerpo. Al mismo tiempo, mantenemos una conciencia más general de toda la experiencia. Tenemos este foco, un foco en el punto donde el aire entra y sale, y a la vez una conciencia más amplia del cuerpo, sus sensaciones y todo lo que pasa dentro de uno mismo.
Y ahora podemos soltar el esfuerzo consciente y solo estar. Bien, muchas gracias, Nagpri. Creo, ¿no? Vamos a tener unos 10 minutitos para levantarnos, estirar las piernas. Ya casi son las 11 de la mañana, entonces llevamos ya casi una hora aquí sentados, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a levantarnos.
De ese lado hay té y galletas. Quienes acaban de llegar pueden quedarse aquí o pueden ir por una tacita de té. ¿Ayuda con algo? Creo que no. Estoy pensando en que
presentado a Subhuti varias veces y me parece muy difícil encontrar palabras que pueden describir la plenitud de sus cualidades, pero vamos a empezar con algunos hechos. Subhuti se ordenó en 1973. Eso significa que ha sido miembro de nuestro orden durante más de 50 años. También significa que su trayectoria en nuestro orden casi es lo mismo como toda la edad del orden. La orden empezó algunos años después, pero Subhuti ha atestiguado y ha contribuido al crecimiento de nuestro orden y comunidad, pues desde que llegó, ¿no? Me comentó ayer que el año después de su ordenación, o quizás incluso el mismo año, fue nombrado el director del único centro que tuvimos en ese momento, ¿no? Eso es like this. Era una fábrica de pianos, ¿verdad? No. ¿No? Oh, sí. En la primera instancia, un edificio condenado, y después consiguieron un abandonado lugar de bomberos, ¿cómo se llama? Estación. Estación de bomberos, gracias. Y se convirtió en el Centro Budista de Londres, que todavía está, si tienen la oportunidad para visitar a Londres. Pero bueno, Subhuti, yo voy a traducir su nombre, si me permite, como el buen discípulo. Y quiero traducirlo de esa manera, en parte porque históricamente Subhuti era uno de los 10 discípulos principales del Buda. Y también porque Subhuti era un discípulo muy fiel y muy cercano a nuestro maestro Sangharakshita. Entonces, yo digo que es el discípulo que ha interpretado más plenamente las enseñanzas de nuestro maestro hasta ahora. Y la otra cosa que quiero comentar sobre Subhuti es que es un buen amigo, es muy buen amigo de mucha gente entre esas personas. En particular contigo. Pues conmigo, pero solo quiero decir que sí, Subhuti ha sido muy buen amigo conmigo, pero con mucha gente. Estaba atestiguando ayer su capacidad de escuchar a personas y entender lo que quieren decir. Está muy atento cuando está en comunicación y tiene una capacidad incluso de intuir lo que uno quiere decir antes de que uno lo dice, ¿no? Y siempre tiene la capacidad de ofrecer una respuesta congruente, apropiada, que ayuda. Entonces me parece una cualidad muy destacada de Subhuti. Y pues entre las muchas cosas que ha hecho, ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama Mente en Armonía, Mind in Harmony, y tenemos copias en venta en la tienda. Si alguien quiere una copia, seguramente el autor está dispuesto a firmar al final de la sesión. ¿Veis? Y eso también, o Mente en Armonía, es el tema de la charla de hoy. Solo quiero decir un par de cosas más mientras recuerdo. Subhuti está con nosotros en México durante más o menos 2 meses. Está haciendo varias actividades, tanto en Toluca, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Satélite, por muchos lados, Puebla. Y hemos recibido apoyo de un fondo que se llama Future Dharma, que es un fondo de nuestra comunidad para apoyar con su visita. Entonces me gustaría agradecer a Future Dharma por su apoyo en la visita de Subhuti. Entonces yo creo que es más que suficiente. Y solo voy a decir que Subhuti va a hablar en inglés, entiende bastante el español, por eso no pude decir cosas malas de él. Pero sí, él va a hablar en inglés y Richamati va a traducir. Y si en un momento dado hay preguntas más adelante, ustedes pueden hablar en español. Y si es necesario, Richamati va a traducir
lo que dicen. Eso es todo. No has dicho que estoy el abuelo de... Oh. Okay. Pues puedo. Entonces, no sé si se nota, pero aquí tenemos un linaje muy, muy particular del orden budista Triratna. Quiero decir, primero, Subhuti fue ordenado por nuestro maestro Sangharakshita en 1973. Yo fui ordenado por Subhuti en 1992. Y Ruchamati fue ordenado por mí en 2019, ¿verdad? Entonces tenemos como pues, una de las ramas del linaje Triratna aquí, de la orden Triratna. Entonces, pues podemos dar la bienvenida a Subhuti y seguramente va a decirnos cosas muy, muy interesantes y estimulantes. Bienvenido, Subhuti. Gracias. ¿Hay un lugar si alguien quiere? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias, Nagapriya, por esta introducción y a todos ustedes. Puedo entender un poco español, pero no puedo hablar muy Fluidamente. fluidamente. Voilà. y por eso no quiero dar daño a sus sensibilidades. So yes, I'm really glad to be in Toluca for the second time. Estoy muy contento de estar en Toluca por la segunda vez. And there's definitely a different atmosphere here this time. Y sí que hay una atmósfera distinta esta segunda vez. It's very clear that the Sangha here has solidified, let's say. Es claro que la sangha aquí se ha solidificado de alguna manera. And I congratulate everybody involved in bringing this about. Y felicito a todos los que han apoyado para que esto suceda. Yes, this is my third visit to Mexico. Y esta es mi segunda visita a México. Tercera visita a México. Yeah, you watch it. I'm sorry. Agua. I wasn't able to come to Toluca last time because they had COVID. No me fue posible venir la última vez a Toluca porque estos tenían COVID. I love Mexico. I love coming to Mexico. Me encanta México, me encanta venir a México. I seriously thought about moving here. Y seriamente pensé en mudarme aquí. I haven't given up that idea. Todavía no renuncio a esa idea, But yes, I really love the atmosphere here. pero realmente amo la atmósfera aquí. There's something very special about Mexico. I know you all know this. Yeah. Hay algo muy especial en México y yo sé que todos ustedes lo saben. It's like nowhere else in the world. Yeah. No hay otro lugar así en el mundo. I spend about 4 months every year in India. Pasé más o menos como 4 meses cada año en India. And Mexico is a little bit like India. Y México es un poquito como India, but with the volume turned down. pero con el volumen un poquito abajo. And of course, it's got reminiscences of Spain, which I know fairly well. Y claro que tiene reminiscencias a España, la cual también conozco muy bien, But it's not Spain. pero no es España. I've learned that. It's not Spain. He aprendido eso, no es España. It's not like any other place. No es como a ningún otro lugar. It's this really interesting and enlivening mixture of cultures, yeah, Es una mezcla de culturas muy interesante y viva, which makes something completely distinct and unique. lo cual lo hace algo completamente distinto y único. I saw recently a tourist company which was assessing the popularity of different countries in the world. Vi una compañía de viajes que estaba como assessing, ¿cómo? Evaluando las distintas como características de cada lugar. In ranking. Sí, Yeah. entonces en un ranking. Sí. And Mexico comes out way top. Y México está en la cima. Because you're so hospitable. Porque son tan hospitalarios. So, okay, there you are. I flattered you.
Ahí lo tienen, ya les eché flores. And now properly I'd start to beat you, but I'm not going to do that today. Y bueno, ahora tendría que estarlos ahora golpeando, pero no voy a hacer eso. But I've been asked to talk on this subject of mind in harmony. Y se me ha pedido hablar de este tema de la mente en armonía. And funnily enough, what came immediately to mind is that this is a year of elections. Y pues lo que me vino a mi mente es que este es un año de elecciones. You have elections coming up very soon here. ¿Tienen elecciones muy pronto aquí? We have elections in Britain. Vamos a tener elecciones en Gran Bretaña. Please, as quickly as possible. Por favor, tan rápido como sea posible. There are elections in India. Hay elecciones en India. Right now, there are elections in Russia. Yeah. Ahorita mismo elecciones en Rusia. Strangely, it's a time of elections. Yeah. Extrañamente es un tiempo de elecciones. And I must say, it's one of the things that attracts me to Mexico is that it's a democracy. Y una de las cosas que me atrae de México es su democracia. It's a genuine and effective democracy where power can be transferred between different parties. Es una democracia genuina en donde el poder puede ser transferido entre distintos partidos. At least in the last period. Yeah. Por lo menos en el último periodo. I'm not going to talk politics. No voy a hablar de política. That's dangerous. Yeah? Eso es peligroso. And especially when I don't really know the politics of Mexico. Yeah? Especialmente cuando no sé realmente sobre política en México. I don't know whether anybody really does. Yeah? No sé siquiera si alguien sabe. But I was thinking about what democracy means. Huh? Pero he estado pensando sobre qué es lo que significa la democracia. I really hope that you're all going to vote. Yeah? Y espero que todos aquí vayan a I votar. think it's our duty as Buddhists, if we consider ourselves Buddhists. Creo que es incluso nuestro deber como budistas, si nos consideramos budistas. If Bante used to vote, the founder of our order, Bante, así le decimos al fundador de nuestra orden, solía votar. he wouldn't tell us what he voted No solía decirnos qué votaba, because he didn't want to influence us in that way. porque no quería influenciarnos en ese sentido. But I think it's very important as a citizen that you exercise your vote. Pero creo que es muy importante como ciudadano que ejerciten su voto. So what happens when you vote? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando votas? You go along to the polling station, Vas a las casillas de votación and I presume you do it the way we do it. You put a cross on the where you want to, yeah? y asumo que lo hacen como nosotros, tachan ahí una cruz, And then you put it in the box, yeah? luego lo ponen en la caja. So what actually gets you to vote? Entonces, ¿qué es lo que te hace ir a votar? I don't mean what gets you to vote in, in terms of the Constitution and so forth. No me refiero a qué es lo que te hace votar en términos de la Constitución. What actually happens when you vote? ¿Qué es lo que de hecho pasa cuando vas y votas? Well, you could say very simply that you go out of your house or wherever, you go to the polling station, put your cross, etc. Puedes decir muy simplemente que te levantas, sales de tu casa, vas ahí a la casilla de votación, lo tachas y ya está. But what gets you there and what gets you to choose where to put your cross? Pero ¿qué te lleva ahí y qué te hace elegir en dónde poner ese tachecito? You don't do it just because you're told to do it, I hope. No lo haces solo porque alguien te dice que lo hagas, espero. You don't do it just because, I don't know what, just because it's what you're obliged to do. No lo haces porque es como si tú estuvieras obligado a hacerlo. You make a choice. Tomas una decisión. That's what democracy is about. Eso es de lo que trata la democracia. Democracy is about choosing. La democracia trata de escoger. And a choosing as an individual. Y el escoger como un individuo. One person, one vote. Una persona, un voto. So that the principle of democracy is essentially that of individual choice. Entonces el principio de la democracia es aquel de la elección individual. So where does that choice come from? Entonces, ¿de dónde viene esa elección? Well, of course, it comes from your mind. Pues viene de tu mente. It's the process of making the decision takes place within you. Es cuando el proceso de tomar la decisión toma lugar en ti. Of course, you have conversations, you look at the manifestos and the posters and so forth. Por supuesto, tienen conversaciones, ves el manifiesto, los pósters, etc. But in the end, you make the choice in your own mind. Pero al final tomas la decisión en tu propia mente. And it's the minds of the citizens that in the end creates the government. Y son las mentes de los ciudadanos las que en última instancia crean al gobierno.
So it seems to me that as Buddhists or people interested in Buddhism, this is a vitally important topic. Me parece a mí que como budistas o personas interesadas en el budismo, este es un tema de vital importancia. It's really important that we make our choice very consciously. Es muy importante que tomemos nuestra decisión de una manera muy consciente. We try to put aside personal interest, class interest, or whatever it may be. Ponemos a un lado nuestros intereses personales, nuestros intereses de clases, con cualquiera que sean esos. We try to put aside all the slogans and the simplified versions of what to do. Ponemos a un lado los eslogans o las versiones simplificadas de qué hacer. It's important that we make our choice as individuals, Es importante que tomemos nuestras decisiones como individuos, not as parts of a sort of force that's unconscious. Yeah. y no como partes de una clase de fuerza que es inconsciente. And I think that's what we as Buddhists, and I hope others too, have to offer to democracy. Y eso es lo que creo que nosotros como budistas podemos ofrecer a la democracia. We can offer a clarification of the mind, Podemos ofrecer una clarificación de la mente, which has profound effect upon us as individuals. Yeah? que tiene un profundo efecto en nosotros como individuos. Because if we can clarify our minds, well, we'll live better. Porque si podemos clarificar nuestra mente, vamos a vivir mejor. We've all been trying to do that just now with the meditation practice. Todos hemos tratado de hacer eso con la práctica de meditación. But it's not just of benefit to us. Pero no solo se trata de un beneficio para nosotros, It's a benefit to others. es un beneficio para otros, It's a benefit, well, to society as a whole in the long run. es un beneficio para toda la sociedad en última instancia. If we can help more and more people to clarify their minds, it'll have an effect in elections. Y si podemos ayudar a los demás a clarificar más sus mentes, eso tendrá un efecto en las elecciones. After all, no party or no individual standing for election is exactly what we need. De alguna manera, ninguna persona ni ningún partido que quiere elegirse es perfecto y es lo que realmente necesitamos. I'm not talking about Mexico, of course, it may be different. No estoy hablando de México, claro, But certainly in Britain, it's often a choice of two evils, pero a menudo en Gran Bretaña es una elección entre dos males, the best of a bad choice. Yeah. la mejor del peor, el peor de los males, o algo así. Yeah. Ustedes entienden. I hope I'm not getting into hot water here. Yes. Espero que no esté ahí tocando agua caliente. It's very, very dangerous talking politics, isn't Es it? muy difícil hablar de, y But peligroso hablar de política. I'm trying to talk, of course, about the principles. Yeah. Pero claro, estoy tratando de hablar de los principios. So if we can clarify our own minds, it's a revolutionary act. Pero si podemos clarificar nuestras mentes, es un acto revolucionario. It's revolutionary just in the day-by-day sense of how we respond to the people around us. Es revolucionario en el sentido del día a día, en cómo nos relacionamos con los demás. It's revolutionary in the sense that we add our little vote to maybe a more positive direction. Es revolucionario en el sentido en que ponemos nuestro pequeño voto en tal vez una dirección más positiva. I've seen this in India. He visto esto en India. I don't know whether you're aware of this, but in 1956, a very great leader from untouchable communities rose up. No sé si están conscientes de esto, pero en 1956 un gran líder de la comunidad de los intocables pues se alzó. Of course, we don't call them untouchables because that's illegal. Por supuesto, ya no los llamamos intocables o no los llamamos intocables porque eso es ilegal. They often refer to themselves as Dalit, that is oppressed. A menudo se refieren a sí mismos como Dalits, que significa los oprimidos. It's about 16 to 18% of the population. Y son alrededor de 16 a 16. It's 16 or 18%. Sí, 16 a 18% de la población. He came from that background, Dr. Babasaheb Ambedkar. Y él vino de ese contexto, el doctor Babasaheb Ambedkar. And he led a very powerful movement. Y él dirigió un movimiento muy poderoso. He was such an impressive character that he was asked to head the committee that wrote the Constitution of India.
Y era un personaje tan impresionante que se le pidió que dirigiera el Comité para la Constitución de India. The biggest democracy in the world. Sorry. It's the biggest democracy in the Y world. es la democracia más grande del mundo. 950 million people vote. 950 millones de personas votan en India. That's a lot. Eso es un montón. He became disenchanted with politics for various reasons. Y la verdad es que se desencantó de la política por muchas razones. And he concluded that in order to reform India, which was dominated by this system of inequality of caste, Y que para poder reformar India, que estaba sujeta a un sistema de castas, which is one of the most, what can I say, systematic forms of social hierarchy. que es una de las formas de jerarquía social más sistemáticas. Everywhere there are such systems. We have it in Britain. En todos lados existen, también en Gran Bretaña lo But it's tenemos. deeply ingrained and religiously enforced. Está muy enraizado y muy enforzado religiosamente. So he concluded that if India was to be reformed, it had to be a reform of the mind of individuals. Entonces concluyó que si India iba a ser reformada, tenía que ser reformada a través de la mente de los individuos. And he converted to Buddhism in 1956. Así que él se convirtió al budismo en 1956. Unfortunately, he died 6 weeks later. Desafortunadamente murió 6 semanas después. Our own teacher, again, Sangharakshita, happened to be at the place where the conversions took place on the day that he died. Y Sangharakshita, nuestro maestro, estuvo ahí en ese lugar en donde se convirtió y en donde murió. No, he didn't die there, but that's where the conversions happened. Y ahí es donde sucedieron las conversiones. And he took up that task. Y él llevó a cabo esa tarea. And well, I do my own little bit to help that work. Y yo hice un poquito también para ayudar a ese trabajo. And Sorry, could you talk about, I don't know if you mentioned that he converted like thousands and thousands of people. I'm very sorry. Yes, indeed. Yeah. Yes, he converted with 400,000 people. Y él se convirtió al budismo junto con otras 400,000 personas. Many of whom are of my friends are the grandchildren of those who converted. Y muchos de mis amigos son los nietos de aquellos a quienes él convirtió al budismo. And that movement then spread even after his death. Y ese movimiento se desarrolló y se expandió después de su muerte. So there's a very large, well, a substantial Buddhist population. Entonces hay una población sustancial budista. And growing. Y está creciendo. Although there's a Hindu nationalist neo-fascist government. Aunque hay un gobierno nacionalista hindú neofascista. That's what I think anyway. Eso es lo que yo creo. I hope nobody's listening in there. What I wanted to say was something about the huge effect that this had on those who converted. Pero lo que quiero decir es que el gran efecto que tuvo en la mente de estas personas que se convirtieron. And just to give you one very concrete example, which shows up in the statistics of the census of 2011. Y quiero darles un dato de una estadística del censo que se llevó a cabo en 2011. Yeah. You know that probably that nature naturally produces slightly more girls than boys, yeah? Tal vez sepan que la naturaleza produce ligeramente más niñas que niños. But in India, it's less desirable to have a daughter. Pero en India es menos deseable tener una niña. And so the actual ratio is of more boys and less girls. Y de hecho el actual rango es de hay mayor niños que niñas. When you look at the statistics, they're analyzed in terms of background and religious community. Y cuando analizas las estadísticas en el contexto de religiosidad. The Buddhist community, the statistics are what they should be. En las comunidades budistas, las estadísticas son como deberían de ser. There are slightly more girls than boys, yeah? Hay ligeramente más niñas que niños. In other words, conversion to Buddhism has made that measurable effect on the sex ratio.
No? En otras palabras, la conversión al budismo ha tenido un efecto en el radio, el rango de población. So that always to me is very convincing proof of the power of people taking up Buddhism. Eso para mí es una prueba como muy poderosa del poder que tiene la conversión en el budismo. My friends, as I know, they're keen to educate their girls as much as their boys. Yeah. Mis amigos tienen el gusto de educar a niñas tanto como a niños. So I just offer that as an example of how a change in mentality leads to practical changes. Y este es solo un ejemplo de cómo el cambio de mentalidad lleva a cambios pragmáticos en la sociedad. Unfortunately, of course, they're relatively few in relation to the general population. Desafortunadamente son poquitos en relación a la población en general. But, well, we have a saying in English, great oaks grow from small acorns. Y Yeah. tenemos un dicho en Gran Bretaña que grandes robles crecen de pequeñas bellotas. So it starts with something quite small. Entonces empiezas con algo muy pequeño. And I hope that sort of suggests to you the power of working on your mind. Entonces espero que esto les sugiera el poder de trabajar con su propia mente. Not just for you personally. No solo para ti personalmente. I'm not satisfied myself with just getting a bit more happy myself. No me satisface a mí simplemente ser un poco más feliz conmigo mismo. There's a point at which you can't be entirely happy because you just see the suffering around. Hay un punto en donde no puedes ser completamente feliz porque ves el sufrimiento alrededor tuyo. You can't read the news and just smile and laugh. No puedes leer las noticias y simplemente sonreír. Or you can't see the way people treat animals and just ignore it. Yeah. O no puedes ver la forma en la que tratan a los animales y simplemente ignorarla. So we have to, by nature, by virtue of wishing to change our own minds, try to contribute to the change of minds all around us. Entonces tenemos que contribuir al cambio de los otros a partir también del cambio de nuestra propia mente, en virtud de ella. So this center is a revolutionary point. Yeah. Entonces este centro es un punto revolucionario. It's a peaceful revolution. Yeah. Es una revolución pacífica. Dr. Ambedkar talked of himself as having launched a Dharma revolution. El doctor Ambedkar hablaba de sí mismo como haber lanzado una revolución dármica. And that's what we're doing in Toluca, I think, isn't it? Yeah. Y eso es lo que estamos haciendo en Toluca. So changing your mind has some effect on the whole balance of society. Entonces, cambiar tu mente tiene un efecto en todo el balance de la sociedad. This isn't just an alternative to yoga. Esto no es simplemente una alternativa al yoga. Oh, yoga is a good thing. I'm not decrying yoga. Yoga es algo muy bueno, no lo estoy demeritando. But it's mainly about you, isn't it? In a way, yeah. Pero a veces es solo acerca de ti, ¿no? Of course, if you're fit and healthy, that has an effect on others. Por supuesto, si estás sano, eso tiene un efecto en los demás. But if you're working on your mind, that is going to have a radical effect beyond you. Pero si trabajas en tu mente, eso va a tener un efecto radical más allá de ti. It's going to have a massive effect on your family. Eso va a tener un efecto masivo en tu familia. I just reminded yesterday, for some reason, of a story of a young Dharmacharini in India. Estaba recordando por alguna razón ayer la historia de una joven Dharmacharini en India. She's very, very dynamic. Shakyavadri, I think is it Bodhi Kamala's met? Shakyavadri. No, you haven't met her. Okay, anyway. She's a young Dharmacharini, yeah. Se llama Shakyavadri. And very, very dynamic. Y es muy, muy dinámica. She's muy pequeñita, but full of energy, yeah. Pequeña pero llena de energía. And very confident. Con mucha confianza. But her story is that her father was a complete drunkard. Y su historia es que su papá era un borracho. I mean, serious drunkard, yeah. Sí, un borracho en serio. And she told me that he used to push a cart with alcohol on it. Y ella me contaba que él solía como llevar un carrito con alcohol. Around from pub to pub. Iba de bar en bar. And
A pub means something more like a brothel, actually. Y Yeah, hay, sí, una clase de burdel. it's really, severe sort of drunkenness. Yeah, Hay como una borrachera ahí severa, una embriaguez which is severa. what happens to, of course, to marginalized communities. They take to drink. Y Yeah, esto es lo que pasa mucho en comunidades marginalizadas que tienden a tomar mucho. and her father was so drunk he couldn't push the cart, Y su padre estaba tan ebrio que no podía realmente empujar el coche, and el so carrito. she used to, at the age of 10, go with him to all these horrible places because he couldn't push the cart. Y a la edad de 10, ella lo acompañaba en estos lugares horribles porque él no podía empujar bien el carrito. Anyway, one day we had a big retreat, 4,000 people in Nagpur. Y un día tuvimos un retiro muy grande, 4,000 personas en Nagpur. Next year in Toluca, yeah. Y el próximo año en Toluca, 5,000. And he just sort of thought if he went there, he might be able to beg and buy some alcohol. Y pues él pensó, bueno, si voy ahí, tal vez voy a poder como pedir dinero y comprar algo de algo. So he went into the retreat, yeah. Así que él fue ahí al retiro And he saw there was some white guy standing at the front giving a talk. y vio que ahí había un hombre blanco dando una charla. Happened to be me, but Era él. he told me all this, yeah. And he said that he thought to himself, if this person from outside India is coming here to teach the Dharma, what am I doing? Y pensó, si esta persona, este extranjero, viene de otro lugar a India a enseñar el Dharma, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? And he went and he got some bottles of wine that he had and just tipped them away. Y agarró las botellas de vino que tenía y las vació. And he's now nearing ordination himself. Y él ya está cerca de la ordenación. And his daughter got ordained way before him. Y Yeah. su hija se ordenó mucho antes que él. So just being in a Buddhist context, the very positive atmosphere radically changed his own thinking. Entonces, solo estar en un contexto budista, en un contexto muy positivo, cambió radicalmente su pensamiento. I could tell you so many stories like that. Y podría contarles muchas historias como esta. I could tell you my own story, but that's probably enough for now. Podría contarles mi propia historia, pero tal vez es suficiente. So I think we need to really recognize that when we're meditating, we're not just meditating for ourselves. Entonces, creo que debemos reconocer que cuando estamos meditando, no lo estamos haciendo solo para nosotros. This isn't just like an adult education institute or these things that teach astrology, tarot, yoga, angelology, etc. Y este no es un lugar como un instituto de educación para personas mayores o un lugar donde enseñan todo eso. Y más. Y más. Well, not necessarily a bad thing, but that's not what this is for, yeah? No es necesariamente algo malo, pero no es para eso no es esto. This is, as it were, the locus of the revolution, the Dhamma revolution in Toluca. Este es de alguna forma el locus, el lugar de una revolución dármica en Toluca. Our whole Triratna is intended to be a gentle, slow revolution. Toda nuestra orden, nuestro movimiento Triratna está entendida como una revolución que va poco a poco. Again, returning to Dr. Ambedkar, he gave a talk in Kathmandu just a week before he died. Y regresando al Dr. Ambedkar, él dio una charla en Katmandú una semana antes de morir. And it was entitled The Buddha or Karl Marx. Y se llamó El Buda o Karl Marx. And he contrasts the two. Y él hizo un contraste de los dos. And he recognized that in some ways the ends were similar. Y reconoció que en algunos sentidos el fin era similar. To create a society that was just and free and so forth. El crear una sociedad que fuera justa y libre, etc. But the key issue is the method and the analysis, of course. Pero el problema principal es el método y el análisis. And he concludes this talk by saying, the Buddhist way is individual by individual. Y concluyó que el camino budista, la forma budista de hacerlo, es individuo por individuo. And he said, some people may say that this way is the boring way. Y algunas personas pueden decir que esta forma de hacerlo es la forma aburrida de hacerlo. It's the slow way. Es la forma lenta. But he said, of one thing I am sure,
it is the only certain way of bringing that revolution. Pero una cosa que creo es que es la única forma certera de tener esta revolución. So I believe that that's why we're all gathered here. Yeah? Y creo que por eso estamos todos reunidos aquí. But it begins with our own mind. Pero todo empieza con nuestra propia mente. I've seen in India, Indian politicians who get up, usually men. He visto en Indias, generalmente políticos hombres en India, que simplemente se levantan Equality, equality, equality. y gritan equidad, igualdad, igualdad. No violence, yeah? No violencia. What's it like when they go home? Y después, ¿qué pasa cuando van a casa? How do they treat their wives? How do they treat their children? ¿Cómo tratan a sus esposas, a sus hijos? So it's revolution out there, but not revolution in here. Entonces es revolución allá afuera, pero no revolución aquí adentro. But the revolution must begin with our own minds. Pero la revolución debe empezar con nuestras propias mentes. The only mind over which we have the possibility of control. La única mente en la que tenemos una posibilidad de controlar. So yes, that's what we do, especially when we practice meditation, but with ethics, with study, with devotion, everything. Entonces eso es lo que hacemos cuando practicamos la meditación, la ética, el estudio, la devoción, todo. But what do we mean by mind? Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos mente? It's a very easy word just to say, yeah? Es una palabra muy fácil de decir, But it's very difficult to analyze. pero es muy difícil de analizar, Because it's not a thing. porque no es una cosa. It's the one factor about us that is not observable, as it were. Es el único factor de nosotros que no es de alguna forma observable. We can only observe it in reflection. Solo podemos observarla al reflexionar. So when we're talking about mind, we're talking rather imprecisely about a range of phenomena. Entonces, cuando hablamos de mente, estamos hablando de una manera imprecisa de un gran rango de fenómenos. That's not phenomena, of course, because they're not, mind itself does not appear. Y no son fenómenos tampoco, porque la mente en sí misma no aparece. But we're talking about a range of elements of experience. Yeah. Estamos hablando de un rango de elementos de experiencia. So I want to conduct a little bit of an experiment with you. Entonces, quiero conducir una clase de experimento con ustedes. Don't worry. No animals will be harmed, no human beings will be harmed. Yeah? Ya sabes, no, ningún animal fue lastimado en esto, ningún humano va a ser lastimado en este experimento. But I'd like you, no need to sort of meditate, as it were, but just to try to reflect as I take you through the Buddhist analysis of the moment of experience. No es necesario meditar, pero sí puedes reflexionar mientras yo te voy guiando sobre el análisis budista del momento de tener una experiencia. Here we are in an experience. Yeah. Aquí estamos, en una experiencia. Here it all is. Yeah. Aquí está todo. So let's just start with the most, as it were, objective dimension of this moment of experience. Entonces empecemos con el elemento más objetual de nuestro momento de experiencia. There are various sensory elements. Hay varios elementos sensoriales. You having the kindness to look at me while I'm talking. Ustedes teniendo la amabilidad de verme mientras hablo. And you can see this funny old man, yeah? Y pueden ver a este viejito chistoso. People often talk about me as white in India, but of course I'm really red. Personas hablan que soy blanco en India, pero en realidad soy rojo. So you can see the redness, yeah? Entonces pueden ver lo rojo. Oh, well, I'm not going to abuse you by describing further what you're seeing. Yeah. Voy a abusar de ustedes para describir lo que están viendo. Pero... and then you can hear a sound, a voice, yeah? Y después pueden escuchar un sonido de mi voz. Still some incense smoke you can smell. Yeah. Aún hay algo de incienso que pueden oler. You can feel the whatever it is you're sitting on. Pueden sentir el asiento en el cual están sentados. If you think about lunch, you can sort of taste the anticipation of lunch. Si piensan en el lunch, pueden incluso sentir la anticipación de tener un lunch. So we've got this range of sensory experiences.
Yeah. Entonces tenemos este rango de experiencias sensoriales Of course, there may be some memories connected with this. Yeah. y tal vez hay algunas memorias conectadas con esto, Because you've been to the center before, so those previous occasions are sort of partly present in your construction of this moment. porque han venido al centro budista antes, entonces esas memorias están presentes en la construcción de esta experiencia de estar en el centro. So in the Buddhist analysis, this is called rupa, which means form. Entonces, en el análisis budista, a todo esto le llamamos rupa, que significa forma. We're going to be looking at the 5 skandhas. Vamos a estar viendo los 5 skandhas. Skandha means a heap. Skanda quiere decir un montón o un agrupado. And I think of that as like a filing cabinet with 5 drawers. Y me gusta pensar en ellos como una clase de cajonera con 5 cajones. And we're looking now at the filing cabinet, the filing drawer of rupa. Y estamos ahorita viendo el cajón de rupa. So that's the most purely objective dimension of our experience. Yeah? Entonces esa es la dimensión más puramente objetiva de nuestra experiencia. Then we come to what's called in Buddhist Sanskrit Vedana. Después vamos a algo que se llama en sánscrito Vedana. We've got some feeling of pleasure or pain or happiness or unhappiness. Tenemos una clase de sensación de agrado, desagrado, placer, dolor, felicidad o tristeza. Of course, I really hope that your feeling is a good one as I'm speaking. Yeah. Espero que su sensación, sentimiento sea una buena en este momento. But it's perfectly possible you're bored. Pero es perfectamente posible que estén aburridos. So not much feeling, as it were, yeah? Entonces, sí, no es demasiado. The only thing is, how much longer is he going on? Yeah. Sí, pueden pensar de hasta cuándo va a parar de hablar. So there's a hedonic response to the situation, yeah? Entonces hay como una respuesta hedónica. So yes, it's pleasing, it's not pleasing, it makes you happy, it makes you unhappy. Entonces es placentera o no placentera, te hace feliz, no te hace feliz. Or something in the middle, which is very low in impact, yeah? O algo en medio que es muy como bajito en su impacto. So every moment contains this element, yeah? Entonces todo momento contiene este elemento. Everything arouses in us some hedonic response. Todo crea en nosotros una clase de respuesta hedónica, Including to other people, yeah? incluyendo también a otras personas. Sometimes, you see somebody and you just don't like them. There's an unpleasant sensation. Algunas veces ves a alguien y simplemente no te agrada, hay como una sensación desagradable. I'm very pleased to report I'm not having that sensation right now. Estoy contento de reportar que no estoy teniendo esta sensación justo ahora. But for instance, I sometimes work in Hungary. Pero, por ejemplo, a veces trabajo en Hungría. And I'm working with a number of gypsies who are interested in Dr. Ambedkar. Y a veces trabajo con algunas personas gitanas que están interesadas en el Dr. Ambedkar. And so I sort of identify with them when I'm with them. Y de alguna manera me identifico con ellas cuando estoy con ellas. And I see what happens when there's an encounter between a white Hungarian and a gypsy. Y veo como lo que pasa cuando hay un encuentro entre un húngaro blanco y un húngaro gitano. And I see on the faces of the white people horror. Y puedo ver en las caras de las personas blancas un cierto horror. Of course, there's a corresponding response on the other side. Yeah. Y por supuesto hay una respuesta correspondiente del otro lado. So I'm just giving an example of the kind of immediate response that we often have even to other people. Entonces estoy dando un ejemplo de las respuestas inmediatas que nosotros podemos tener al encontrarnos con otras personas. So that's the second filing cabinet drawer. We'll close it. Yeah. Ese es el segundo cajón que ahora voy a cerrar. Open the third. Abrimos el tercero. And this is the faculty of interpretation. Y este es la facultad de la interpretación. We organize all the sensory and hedonic sensation into a sort of picture, if you like. Organizamos toda esta sensación hedónica y toda esta experiencia en una clase de picture. Yes, yeah. Sí, en una clase de fotografía. We make a world. Creamos un mundo. Yeah, not photography, but we assemble it all into a world. Yeah. Sí. Organizamos todo en una clase de mundo, lo interpretamos. And we give names. Y le damos nombre a las cosas. Simple ones: floor, ceiling. Simples, el techo,
No, es el techo, el piso. People, man, woman, yeah? Gente, hombre, mujer. Then slightly more sophisticated, the Toluca Buddhist Center, Y después otros más sofisticados, el Centro Budista de Toluca. associated with that are all sorts of ideas and experiences, yeah? Y asociado a eso hay un montón de ideas, de experiencias. So we label our world and we organize it, as it were, mentally. Entonces, categorizamos nuestra experiencia y la etiquetamos mentalmente. So very important here is that the world does not come organized. Entonces, algo importante aquí es que el mundo no nos viene a nosotros ya organizado. We organize it, spontaneously through this faculty. Nosotros lo organizamos espontáneamente con esta facultad. And you can sometimes see how that faculty of interpretation can change, yeah? Y puedes notar a veces cómo esa facultad de la interpretación cambia. You see something in the distance. Ves Yeah? a alguien a la distancia And you think, is that a tree? Yeah. y piensas, ¿eso es un árbol? And then you see that the tree is moving. So you think, no, it's some sort of animal or, yeah. Y ves que el árbol se está moviendo. Entonces dices, no, tal vez es una clase de animal. And then you think, oh no, it's got 2 arms, 2 legs. Oh, it's a human being, yeah. Y luego ves, no, tiene 2 brazos y 2 piernas, es un ser humano. And then you think, that must be my boyfriend or girlfriend, yeah. Y dices, debe ser mi novio o mi novia. And then you realize it's actually a man or not a man, it's a woman, or it's a woman, not a man, yeah. Y después te das cuenta que no era un hombre, sino una mujer, o no era una mujer, sino un So hombre. gradually your interpretation of what you're experiencing comes into play more and more accurately. Entonces, gradualmente la interpretación se va volviendo cada vez más adecuada, más precisa. So this is a very important aspect of Buddhist understanding. Entonces, esto es un aspecto muy importante del entendimiento budista. So for instance, you might have one view of me and interpret that in one way. Por ejemplo, ustedes pueden tener un punto de vista sobre mí e interpretarlo de una forma. But a mosquito in the room has a very different interpretation, yeah? Pero un mosquito tiene una interpretación muy distinta. Another person coming into the room has no connection with all this will interpret it quite differently. Y una persona que no tiene ninguna conexión con todo esto y entra a este cuarto va a tener una interpretación muy distinta. So basic interpretation is, as it were, fairly spontaneous. It's culturally determined to some extent. Entonces, esta interpretación es de alguna forma espontánea y también culturalmente condicionada. And it's quite relatively innocent, yeah. Y es relativamente inocente. But of course, it gets more and more sophisticated and more subject to delusion and manipulation. Pero se vuelve también más y más sofisticada y por lo tanto más sujeta a la ignorancia, la ilusión y por lo tanto a la manipulación. So interpretation is a very key thing to be more aware of. Yeah? Entonces la interpretación es algo muy importante de lo que tenemos que ser conscientes. And of course, this comes into play in the political sphere. Y por supuesto, esto entra en juego en la esfera política. We interpret political issues from an interpretive in an interpretive framework. Yeah. Sorry, again. We approach political issues Sí. from an interpretive framework that is ours, as it were. Sí. Nos aproximamos a situaciones políticas desde un marco de referencia interpretativo preexistente. So then the next thing that happens is desire arises within us, will arises within us. Y después lo que sucede es que el deseo surge en nosotros o la voluntad surge en nosotros. So the third drawer is called samnya, which is roughly interpretation. Entonces este tercer cajón es samnya o interpretación. The fourth drawer is called samskara, which means volition. Y el cuarto cajón se llama samskara o volición. So we want something in relation to the field of experience, yeah? Entonces, básicamente queremos algo en relación a ese campo de experiencia. Then the fifth drawer is vijnana, which means consciousness. Y el quinto cajón se llama vijnana, que quiere decir conciencia. So our consciousness can be very narrow. Entonces, nuestra conciencia puede ser muy estrecha. It can be very dull. Puede ser muy dormida. It can be
focusing on things that are not particularly helpful. Puede estar enfocada en cosas que particularmente no son útiles. Or our consciousness can be bright, clear, and yes, attending to what is useful. O nuestra conciencia puede ser clara, brillante y atendiendo a lo que es útil. So you can see when we're talking about mind, we're really talking about the elements that create this experience and our response to it. Entonces, cuando hablamos de mente, estamos hablando de los elementos que crean toda nuestra experiencia y cómo respondemos a ella. And we're learning how to do that better and better. Y estamos tratando de aprender a hacer eso mejor y mejor. When you're doing the mindfulness of breathing, you're learning to bring your mind together so it's integrated. Cuando hacen la meditación de atención plena a la respiración, están tratando de enfocar su mente para tenerla más integrada. And when you're doing the Maitri Bhavana, Metta Bhavana, you're learning to relate positively to life. Cuando hacen la Metta Bhavana, el cultivo de amor incondicional, están tratando de relacionarse de una manera más positiva con el mundo. When you're practicing ethics, you're training your mind to approach things in a skillful way. Cuando practicamos la ética, estamos entrenando nuestra mente para relacionarse de una manera hábil en el mundo. When you're studying the Dharma, you're training your interpretation, you could say, yeah? Cuando estudiamos el Dharma, estamos entrenando nuestra interpretación, So podemos decir. that you look at the world in a way that is more helpful and more true. Entonces miramos al mundo de una manera que pueda ser más útil y más veraz. So yes, if we want to create this revolution, we need to be working on these factors, yeah? Entonces, si queremos crear esta revolución, necesitamos trabajar en estos factores. A lot more to say, but time is running on. Hay mucho que decir, pero se nos está acabando el tiempo. But there's one other factor that I want to draw to your attention, which isn't included in this usual analysis. Pero hay otro factor de los que me gustaría que atendiéramos, que no está incluido en estos 5. One of the things I find really fascinating in Mexico is, of course, so many of the names of places have, resonances from the pre-Hispanic period. Yeah. Algo que me fascina de México es que muchos de los nombres de los lugares tienen una resonancia con la historia prehispánica de México. And there's usually, if you can find it out, there's some story, some myth behind it. Yeah. Y si buscas, verás que hay una clase de historia, un mito detrás de todo eso, ellos. Yesterday we went to Metepec. Ayer fuimos a Metepec. And there's the Sirene. Ajá, y está la sirena, la tlanchana. Oh, that's the one. Yes. Don't ask me to say these names. No me pidas decir esos nombres. My tongue is not built for that. But that's quite a powerful thing that on a lake where Metepec is, there was an island on which was this half woman, half snake. Yeah. Y es algo muy poderoso, ¿no? Que en Metepec, en donde había un lago, había ahí un cerrito, donde había una criatura mitad mujer, mitad serpiente. And there's a whole story about that. Yeah. Y hay toda una historia sobre ella. And she lured young men, of course. Y atraía a hombres jóvenes, claro. So we anchored ourselves very firmly before we approached her. Yeah. Entonces nos anclamos muy firmemente antes de aproximarnos a ella. Being young men, yes. Siendo hombres jóvenes, claro. It's a very powerful, deep myth that is echoed in so many cultures, yeah? Es un mito muy profundo y poderoso que también hace eco en muchas otras culturas. You remember in Homer, in the Odyssey, the siren, what's her name? Scylla, yeah? ¿Recuerdan en Homero, en la Odisea, la sirena Scylla? Scylla, yeah. Well, in English, the English version of Greek. Mm-hmm. So this goes very deep in human experience, yeah? Entonces, esto va a algo muy profundo en la experiencia humana. It's somewhere in us. Yeah? Es de alguna forma en algún lugar dentro de nosotros. Somewhere deep in us is a serpent woman. En algún lugar Yeah. dentro de nosotros hay una mujer serpiente. And I've been trying to find out more about this, but Toluca apparently comes from the Nahua god Polo. Y he tratado de buscar más sobre esto, pero al parecer Toluca viene del dios náhuatl Matlatzinca Tolo.
And anybody knows anything about this, please let me know. But Y si alguien sabe algo sobre él, por favor, dígame. these gods are manifestations of deep psychic forces. Yeah? Estos dioses son como manifestaciones de fuerzas psíquicas profundas And they're in us and they're outside us. Yeah? y están dentro de nosotros y están fuera de nosotros It's también. not a question of us learning to revive the pre-Hispanic mythology. Yeah? No es una cuestión de revivir la cultura prehispánica, Although, of course, contact with that can enliven one's sense of these powerful forces. Yeah? aunque sí el contacto con eso puede reavivar en nosotros el sentido de estas fuerzas Or poderosas. in England, connecting with the Celtic gods or the Anglo-Saxon gods. Yeah? En Inglaterra se puede conectar con los dioses celtas y Anglo-Saxon. anglosajones. It's not a question of us becoming worshippers of the god Thor or anything like that. No quiere decir que vamos a ser como devotos del dios Thor o algo así. As in Thursday, yeah. Como Thursday. Yeah, but they show us what these deep forces are like in our own minds. Pero Yeah? nos muestran cómo son estas fuerzas en nuestras propias mentes. And usually we ignore them. Y usualmente las ignoramos. We keep them just under the surface of, concrete. Yeah? Las mantenemos como debajo de la superficie del concreto, But they're all around us, pero están alrededor de nosotros, including in the political forces around us. Yeah? incluyendo en las fuerzas políticas alrededor de nosotros. Those political forces are often formed by deeper energies and forces. Yeah? Esas fuerzas políticas están formadas por esas fuerzas profundas dentro de nosotros. I've seen this very clearly in India. He visto esto de manera muy clara en India. Immediately after independence, the government was dominated by basically Oxford and Cambridge educated kind of English Indians. Yeah. Justo después de la independencia india, India era gobernada por personas educadas de Oxford, ¿no? Básicamente Y indios Cambridge también. y de Cambridge también. Básicamente ingleses, indios ingleses. Yes, they were English gentlemen in a certain sense, even though they were Indian. Yeah. Eran como caballeros ingleses, aunque eran personas de India. But gradually, that era has gone. Pero gradualmente esa era se ha ido. For better or worse, it depends how you look at it. Yeah. Para bien o para mal, depende de cómo lo veas. And what has happened is governments have come into power that are fundamentally Hindu. Y poco a poco han surgido más gobiernos que son fundamentalmente hindús. And they've unleashed forces that they cannot control. Y han desatado fuerzas que no pueden controlar. Because the great majority of people, not very well educated, are very much in the grip of these sort of religious forces. Y porque la mayoría de las personas que no tienen una educación y que están como muy a merced de estas fuerzas. And yes, Britain's, it doesn't show in the same way, but those same forces are there in mass movements of all kinds, yeah? Y en Gran Bretaña tal vez no se ve tanto, pero sí están esas fuerzas ahí llevando movimientos. That's why sometimes it's very difficult to talk to people about politics, yeah? Por eso a veces es tan difícil hablar con gente sobre política. Because they're in the grip of something that is not merely rational. Porque están ahí en the grip, sorry. They're held by, sí, yeah. porque están como ahí amarrados o afianzadas en estas fuerzas. In a certain sense, you could say, we are often simply the agents of deep forces. A veces podríamos decir que somos simplemente agentes de esas fuerzas. So a lot of the work that we need to do is coming to terms with these deep forces in ourselves. Y mucho del trabajo que tenemos que hacer es estar en buenos términos con esas fuerzas que están en nosotros. Coming to recognize them, to feel them. Poder reconocerlas y sentirlas. And to try to bring them into relationship with the higher forces represented by the Buddhas and the Bodhisattvas. Y poder ponerlas en relación con fuerzas más altas, como las son las del Buda o los Bodhisattvas. Unless we
connect with those deeper forces, we're alienated from them, which means that they manipulate us without our being aware of it. Si no conectamos con esas fuerzas, vamos a ser manipuladas por ellas sin que nosotros nos demos cuenta. I'm fascinated. I went to the Bellas Artes in Mexico City. Es fascinante. Fui al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. And sort of fascinated and slightly disturbed by the muralist pictures, yeah? Estaba muy fascinado y a la vez un poco sacado de onda, perdonen mi traducción, por estos murales. Really quite very violent images at times, yeah? En algunos momentos unas imágenes muy violentas, Brilliantly, aesthetically performed, yeah? estéticamente, brillantemente hechas. But the kind of the force that's behind it is of destruction of whatever stands in the way of liberation. Yeah? Pero la fuerza que hay detrás es la fuerza de destrucción que quiere abrirse paso contra todo lo que no sea la liberación. I just hope that they were fully conscious of those forces, not in the grip of them. Yeah. Y lo que me hubiera gustado es que hubieran sido completamente conscientes de esas fuerzas y no más bien ser llevados por ellas. The message was destroy in order to purify. El mensaje que había ahí era como de destruye para poder entonces purificar. And of course that has a relevance, a meaning. Y por supuesto, eso tiene una relevancia, un significado. But taken to its extreme, it can be very, very destructive. Pero llevado a un extremo, eso puede ser muy, muy destructivo. You probably know the story of Pol Pot and the Khmer Rouge in Cambodia. Probablemente conocen la historia de The Pol Pot and la historia de Pol Pot and in Cambodia. en Camboya, sí. And it's a form of Marxism that taught that you had to get rid of the bourgeoisie. Es una forma de marxismo que te enseñas que debes deshacerte de todo, completamente de la burguesía. And get rid of meant get rid of. Y cuando decimos deshacerte es deshacerte, destruirla. And yes, hundreds of thousands of people were killed. Y cientos de miles de personas fueron asesinadas. So forces that come from deeper than the rational, conscious self shape often our actions. Yeah. Entonces, fuerzas que vienen de las profundidades inconscientes de nuestra mente forman, they form what, sorry? They form our experience and actions. Yeah. Forman o dan forma a nuestra experiencia y a nuestras acciones. So it's really very important that while we're conducting our Dhamma revolution, it's a revolution in the depths as well as the heights. Entonces es muy importante que cuando conducimos esta revolución dármica, es una revolución que viene tanto de las profundidades como de las alturas. Of course, that means that we're aware, especially of our dreams. Yeah. Y eso tiene que ver también con estar conscientes, por ejemplo, de nuestros sueños. Because that's where these forces begin to show their face. Porque ahí es donde estas fuerzas empiezan a mostrar quiénes son. I'm certainly not a Freudian, but Freud said that the dreams were the royal road to the unconscious. No soy un freudiano, pero Freud decía que los sueños son el camino real hacia el inconsciente. And probably for most of us, that's the most ready access we have to these deeper forces. Para nosotros ese es como el acceso más a la mano que tenemos para esas fuerzas profundas. If they're not brought into consciousness, well, they're unconscious. Si no son llevadas a la conciencia, pues son inconscientes. If they're unconscious, they're present, but we don't know they're present. Y si son inconscientes, están presentes, pero no sabemos que están And presentes. they manipulate us. Y nos manipulan. So we need to come into a new relationship with these deeper forces. Entonces tenemos que entrar en una nueva relación con estas fuerzas profundas. You might almost say we need a new Mexican mythology. De Yeah. alguna forma podría decir, necesitamos una nueva mitología mexicana. No doubt influenced by the mythologies of the past, both from Europe and from the pre-Hispanic. Yes. Sin duda influenciadas por las mitologías del pasado, tal vez de Europa y de prehispánicas, But emerging from our own immediate experience. Yeah. pero emergidas de nuestra inmediata propia experiencia. So I hope this all has some meaning to you. Yeah. Espero que todo esto tenga algún significado para ustedes. I've sort of indicated the importance of what we're trying to do here.
Indiqué la importancia de lo que estamos tratando de hacer aquí. I have not given you much clue as to what to do, No les he dado demasiadas pistas de qué hacer. and I'm told that Mexicans like to know what to do. Y me han dicho que los mexicanos les gusta saber qué hacer. In England, we just like to know, that's all, yeah. En Inglaterra simplemente nos gusta saber. But I tell you what you can do, Pero les diré que sí pueden hacer. keep coming to the Toluca Buddhist Center. Sigan viniendo al Centro Budista de Toluca. Take your own practice very seriously. Tomen su propia práctica muy seriamente. The future of the world rests on your practice. El futuro del mundo descansa en su práctica. I'm being a little dramatic, but why not? Estoy siendo un poco dramático, pero ¿por qué no? It does really depend on you. Realmente depende de ustedes. Do you want the world just to go on as it is? ¿Quieren que el mundo simplemente siga como está? Do you want to, well, you know, in Cuernavaca, I was living in an area which like living in big canyons, yeah? En Cuernavaca estaba en una área que era como vivir en grandes cañones. So you walk down the road, there's huge walls with barbed wire on the top of them, yeah? Entonces iba caminando y había estas paredes enormes con alambres de púas ahí. So I understand why that's necessary, yeah. Entiendo por qué eso es necesario. But it's a symbol, a metaphor for the state of things, yeah? Pero es un símbolo, una metáfora del estado de las We cosas. try to create a world that is comfortable for ourselves Tratamos de crear un mundo que sea cómodo para nosotros and keep out what is not comfortable. y dejar afuera lo que no nos es cómodo. And part of our transformation is to transform what is not comfortable. Y parte de nuestra transformación es transformar lo que no es cómodo. Anyway, thank you very much for listening to me. En fin, muchas gracias por escucharme. This last theme is something that I find very inspires me a lot in Mexico. Y este es un tema que me inspira mucho en México. In England, we've had a Protestant revolution, if you like, yeah. En Inglaterra tuvimos una revolución protestante, Which means we push those forces way out of awareness, yeah. lo que significa que alejamos esas fuerzas y las empujamos por allá lejos de nuestra conciencia. But I think they're much nearer the surface in Mexico, Pero creo que en México están mucho más en la superficie, which is, in some ways, very dangerous. que en algún sentido es peligroso, But in another sense, gives us the possibility of gaining much more energy. pero en otro sentido nos da la posibilidad de tener más energía. And the Toluca Buddhist Center is the glass through which we can see these deeper forces. Y el Centro Budista de Toluca es el lente desde el cual podemos ver a estas fuerzas más profundas. So thank you very much for paying such close attention to me. Entonces, muchas gracias por prestarme su atención. And thank you very much for translating me so accurately. No. Yeah. I'm very proud of my grandson. No voy a traducir eso. Muchas gracias, Subhuti. Thank you very much. Good. Questions or not? It's up to you. Bueno, ya nos pasamos de la hora, estamos conscientes de eso. Si alguien hizo sus planes muy ¿no? en su agenda y necesita irse, siéntete libre de hacerlo. Pero tal vez podemos pasar unos minutos, ver si hay preguntas sobre lo que Subhuti acaba de decir. Y si no, y quieres saber mucho más de qué es la mente, en la tradición budista en particular, y cómo Subhuti hace un análisis sobre ese estudio que es el Abhidharma, y en especial de una manera práctica, porque es un libro que su intención trata de traer armonía, no solo a una mente individual, sino armonía a toda una comunidad. Am I right? Like Yeah. the purpose of that book, of bringing harmony to the Sangha. Yeah. Entonces, si quieres aprender sobre la psicología budista, sobre la mente en el budismo, pues está su libro. Hay algunos ejemplares, no creo que alcancen para todos. Y como decía Nagapriya, también los podrá firmar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta
Si hay, la puedes decir en español porque entiende perfecto español. Perfecto no, pero... Well, you understood that. Y sí. You're right in front of me, yeah. Micro. Nada más quiero ver como si entendí bien. Digamos, son los 5 skandhas, que es lo que hemos visto en otros cursos. Y lo que menciona a lo mejor el sexto, lo que considera el sexto sería el inconsciente. Sería como justo esa fuerza inconsciente y que a lo mejor conociéndose uno mismo y con la práctica y demás, empieza a ser consciente lo inconsciente. O sea, quiero ver si entendí bien esa parte. I think maybe you could, Yeah. I got it. So but I we've didn't got these need to- 5 skandhas, and Yeah. if the 6th skandha or these 6 we could, 6. if this extra one, Oh, I see. we could frame it as the unconscious. Yes, yeah. And if you could tell a little bit more about that, if knowing ourselves and by practicing, we can make more conscious the unconscious. Oh, yes, very definitely. Sí, definitivamente. Of course, you have to be you have to know where to look, yeah? Por supuesto, tienes que saber en dónde mirar. But by the way, I wouldn't call it a 6th skandha. I'll have to think about where I'd put that. Sí. No lo llamaría un sexto skandha, tendría que pensar en dónde lo pongo. But I understand why you did that, yeah. Pero sí, lo entiendo. Yes, but it should be that your Buddhist practice takes you higher, Pero sí, debería de ser que tu práctica budista te lleve más alto, but it should take you lower as well. pero también Yeah. te debe llevar más bajo. And so you do have experiences of higher states of consciousness, yeah? Y sí, tienes experiencias de estados altos de conciencia And you may have experiences of Buddhas and Bodhisattvas, y tal vez tengas experiencias de budas y bodhisattvas. and that may go very high indeed, yeah? Y eso puede ser algo muy alto. But it's as if in order to go high, you've also got to go down. Pero de alguna manera, si queremos ir muy alto, tenemos que también ir muy bajo. This doesn't mean necessarily doing some sort of psychotherapy or whatever, Esto no quiere decir necesariamente hacer una clase de psicoterapia, but being open to these deeper forces within oneself. pero estar abiertos a estas fuerzas profundas en nosotros. You know, to see that you are capable of a destructive force that is frightening. A ser capaces de reconocer que puede haber ahí una fuerza que es atemorizante. I have experienced at times something within me that is capable of destroying the world. Experimentado en mí mismo a veces es una fuerza que puede ser capaz de destruir al mundo. I've experienced a force that's also capable of loving the world, you know, ultimately, yeah. Y también he experimentado una fuerza que es capaz de amar al mundo. So you experience horrifying fear at times. A Yeah? veces experimentamos un miedo horrible. And so on. These forces are within us. Yeah? Y así, todas estas fuerzas están dentro de nosotros. But we've civilized ourselves out of connection with them. Pero nos hemos como civilizados a nosotros mismos y a nuestra conexión con ellas. But pre-modern people, to use that sort of classification, were very much more directly in contact with them. Pero personas premodernas, por usar esa categorización, estaban mucho más en contacto con esas fuerzas. So one has to be willing to allow those in and up. Entonces uno debe tener la voluntad de que esas fuerzas estén ahí. And of course, you should be developing sufficient strength to do that. Y por supuesto necesitamos desarrollar suficiente fuerza para estar con ellas. And you should be in a context of sangha. Y debe eso pasar en un contexto de sangha. So that you can be held, as it were. Yeah. Para que puedas estar sostenido de alguna manera. Just thinking of that myth of Odysseus and the siren. Pensando en ese mito de Odiseo y de la sirena. And the siren sang incredibly beautifully. Y la sirena cantaba increíblemente hermoso. But what she did was just lure sailors onto the rocks. Yeah? Pero lo que hacía era simplemente llevar a los navegantes a las rocas. So the Odysseus wanted to hear the siren sing. Pero Odiseo quería escuchar a la sirena cantar. So he filled his sailors' ears with wax. Entonces llenó los oídos de los tripulantes con cera. And he said, whatever you do, even if I say, go
to the siren, don't go. Yeah? Y cualquier cosa que diga, aunque yo diga, vayamos hacia el canto de la sirena, no vayan, no me hagan caso. So, but yeah, so they went very close. He could hear the beautiful singing, Entonces ellos fueron como de una forma muy cercana, podían escuchar el canto, but he was tied to the mast. pero él Yeah. estaba como atado al mástil. And please let me go, let me go, let me go to this beautiful sound. Y Yeah? decía, por favor, déjenme ir a este sonido tan hermoso. They couldn't hear. Pero ellos no podían oír. So I'm suggesting that we need to hear these siren songs, but in the context of a sangha, which does not take us to our destruction. Entonces lo que digo es que debemos ser capaces de escuchar estos cantos de la sirena, pero en una sangha que no nos lleve hacia ella. I think that metaphor works. I've just thought of it, so it may not. Yeah, Creo que esa metáfora funciona. but it's a homage to Metepec and Y es un homenaje, un homenaje a Metepec y a la Tlanchana. Lanchana. Yeah. So yes, I think you have to make some effort. Watch your dreams. Yeah. Tienes que hacer un esfuerzo. Ve tus sueños. Read these myths. Yeah. Lee estos mitos. For instance, the figure of Padmasambhava is quite important for our Triratna. Por ejemplo, la figura de Padmasambhava que está ahí atrás es muy importante para nuestra orden. And he was the figure that transformed these powerful forces. Yeah? Y esta era la figura que transformaba estas fuerzas poderosas. And just try to feel. Entonces solo trata de sentir. Sometimes you can feel there's something there. A veces puedes sentir que hay algo ahí. You don't have to identify it in terms of Nahua or Maya or even Christian or whatever. No tienes que identificarlos en términos de náhuatl, maya o cristiano. You need to come into a relationship which does not destroy your individuality, but makes it conscious and therefore gives you its energy. Debes como de ser consciente de estas energías de una forma que no destruya tu individualidad, sino más bien te dé energía y te haga consciente de ellas. But yeah, meditation is not just about going up. Entonces, meditación no simplemente se trata de ir hacia arriba. Hope that's not scared anybody out of the room. Yeah. Espero que no haya asustado a nadie. Hace algunos años, gracias, escuché en una conferencia que se hablaba de que la civilización está en una revolución silenciosa. Y quisiera preguntarle, con toda su experiencia, su conocimiento del mundo, su sabiduría del mundo, ¿realmente cree que estamos en épocas de una revolución silenciosa en la civilización? Well, it's not so easy to say. Pues no es muy fácil de decir. There are so many different processes at work. Hay muchos procesos ahí trabajando en eso. But I do not believe that there is some sort of natural process that is transforming society for the better. Pero no creo que haya un proceso natural transformando a la sociedad hacia algo mejor. That is not a Buddhist point of view. Ese no es un punto de vista budista. Nor do I believe that it's necessary getting worse and worse. Tampoco creo que necesariamente va de mal en peor. Of course, I'm in my 70s, so I inevitably think the world is getting worse. Por supuesto, estoy en mis 70s, así que inevitablemente pienso que el mundo va de mal en peor. Oh, they don't know what they mean. But no, Buddhism does not have what has been termed historicism. El budismo no tiene algo que le llaman el historicismo. Yes, it doesn't teach that there's a sort of inevitable historical process. No enseña que hay un progreso inevitable histórico. That's of course a Marxist point of view. Yeah. Ese es un punto de vista marxista. And in fact, if anybody's philosopher here, if you come across Karl Popper and the poverty of historicism. Y si alguien es filósofo aquí, puede encontrar a Karl Popper la pobreza del historicismo. I don't think that's a true Buddhist point of view. No creo que ese sea un punto de vista budista. I was a hippie. Yo fui un hippie. Long hair. Yes, I had hair. Yes. Sí, tenía cabello largo. And in the 1960s, when I was
having my education, my drug education. Y en 1960, cuando estaba teniendo mi educación en drogas, We had this idea of the age of Aquarius. teníamos Yeah. esta idea de la era de Acuario. It is the dawning of the age of Aquarius. Unfortunately, it didn't happen Desafortunadamente nunca pasó, because in the end, these things depend upon the human mind. porque al final todas estas cosas dependen de la mente humana. I think there are times when the circumstances within society, within civilization, are more favorable, and times when they're less favorable. Creo que hay momentos en la civilización, en la historia, en donde las condiciones son más favorables y otras en donde son menos favorables. One of the reasons why I'm so attracted to Mexico is I believe that there are certain build-up of circumstances here that are very favorable to the Dhamma revolution. Una de las cosas por las cuales estoy muy interesado en México es que veo que en este momento las condiciones son muy favorables para una revolución dármica. It's not inevitable, but the conditions are good for it, yeah. No es inevitable, pero las condiciones son buenas para ello. But in the end, it's up to us and our own efforts. Pero al final, todo tiene que ver con nosotros y con nuestro propio esfuerzo. In the 1960s in London, the circumstances were very much with us. En los 60s, en Londres, las circunstancias están mucho a favor de nosotros. They're not so good now. No están tan bien ahora. In India, in the 1970s, the conditions were amazingly favorable to us. En India, en los 70s, las condiciones increíblemente estaban a favor de nosotros. Not now. Ahora no. And in some ways, I feel at the moment the world is in one of its periodic fits of retrogression. Y en algunos momentos pienso que el mundo está en uno de esos, uno de esos periodos de regresión. Hopefully not in Mexico. Let's see how you vote. Ojalá no aquí en México. But that's not a hint as to my political views. Depende de cómo voten y esa no es una pista de mis puntos de vista políticos. Si quieres ahí sí, creo que sí se escucha, si activamos el... Cuando hablabas de todas estas fuerzas psicofísicas, lo hablaste en un contexto como muy antiguo, estos cantos de sirena, como muy antiguos. Pero me gustaría que hablaras un poco más de cantos de sirenas que son un poco más nuevos, relativamente. Como por ejemplo, cantos de sirenas que ahora vienen de órdenes socioeconómicos capitalistas, o por ejemplo, ideales que se han ido permeando colonialmente, por ejemplo, el hombre ilustrado europeo, que sigue siendo un ideal muy incrustado. Entonces, que hablaras un poquito más de eso. Yes, but I think why I've been talking about these ancient forces, because they lie underneath these modern phenomena. Yeah. Sí, creo que hablo de estas fuerzas antiguas porque están debajo de todos estos fenómenos modernos. That these ancient forces are, as it were, always present. Estas fuerzas antiguas están siempre presentes. And they will use the media of the present times. Yeah. Y usarán los contextos del tiempo presente. So without starting to sort of work out how capitalism or socialism or whatever it is relates to these forces, but they become possessed by these forces. Y sin ahondar mucho en cómo estas distintas corrientes tienen estas fuerzas, lo que veo es que son poseídas por estas fuerzas. I remember Bhante Sangharakshita saying that, in fact, he says in a paper we've just been studying, he says that he'd gone to the City of London. Y recuerdo a Bhante, a Sangharakshita, diciendo en un artículo que estudiamos hace poco que iba por la ciudad de Londres. The City of London is the heart of the financial world of England, and actually of a lot of the world. Y la ciudad de Londres específicamente es una zona como económica, que es el corazón económico de Londres, de Inglaterra, incluso de varios otros lugares. And he says he turned to a friend he was with and said, "This is what we're up against." Y volteó con un amigo suyo con el que venía y le dijo, esto es con lo que nos enfrentamos, a lo que nos estamos enfrentando. Forces that are not under the control of value. Que son fuerzas que no están bajo el control de lo que es valioso.
And they are to be found on the left, the right, the center, up and down, and all the rest of it. Y Yeah. esas las vamos a encontrar en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba, abajo. When these forces, which ultimately have their roots in deep, deep forces, are not under the control of higher value, they become destructive. Y cuando estas fuerzas profundas no están bajo el sometimiento de un valor más alto, se vuelven destructivas. So if you like, there's these deep ancient forces that go back into the caves. Yeah. Entonces son estas fuerzas profundas que datan de los momentos en donde éramos hombres en las cuevas, en las cavernas, But which manifest in our modern experience. pero que Yeah. se manifiestan en nuestra experiencia moderna And which take possession of social and political and economic forces. y que Factors. toman posesión de estos factores económicos, políticos. And our job is to bring them into relation to higher value. Y nuestro trabajo es tomarlos y llevarlos a relacionarse con un valor más alto. But you can't bring them in relation to higher value unless you know them. Pero no puedes relacionarlos con algo más alto a menos que los conozcas. And I don't mean by, por ejemplo, Marxist analysis. I don't mean by whatever analysis. I mean by actually contacting them. Y no me refiero a esto a partir de un análisis marxista o de otra clase, tiene que ver a partir de realmente contactarlos And then bring them in relation to the Buddha. y traerlos a relacionarse con el Buda. And there are many, many myths within Buddhism of these chaotic forces, but they're not evil, they're just chaotic. Y hay muchos mitos budistas de estas fuerzas en donde no son maléficas, sino son destructivas. They're just chaotic. Son caóticas, perdón, son Yeah, caóticas. Not maleficent, no, No chaotic, yeah. Sí. But the Buddha sort of brings them into relationship with higher spiritual value. Y el Buda simplemente las trae en relación a partir de un valor más alto. And they serve the Buddha. Y estas empiezan a servir al Buda. Wow, what are we talking about? I mean, ¿De qué estamos hablando? ¿Algo más? O bastante. Gracias. Good. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. I could do with a break anyway. Sorry? I could do with a break. Yeah, let's do that. Shall we just close with the transference of merits? Yeah. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestra sesión con la transferencia de los méritos. ¿Sí? Si no la has hecho antes, simplemente puedes repetir después de nosotros. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias. Mis posesiones y mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos sin reserva alguna. Por el beneficio de todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así, de igual modo, yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio, hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Muchas gracias, Subhuti. Muchas gracias. Okay. What happens now? I know. Muchas gracias a quienes están en línea. Just forgot.
Muchas gracias a todos quienes están en línea. Perdón que esta vez no pudimos tener aquí una pantalla para verles. Espero que hayan disfrutado de esta sesión. Desde aquí, todos aquí les saludamos, ¿verdad? Nos vemos. Que estén muy bien. Ay, 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 ay.